Bienvenidos a un nuevo vídeo de profe.com. En el vídeo de matemáticas de hoy vamos a ver qué es una derivada. Las derivadas y ya luego más tarde las integrales son unas operaciones matemáticas que ya son algo bastante complejitas. Pero no os preocupéis, ya veréis que si las vamos mirando poco a poco vais a poder entenderlas y entonces a partir de ahí seguro que os salen mucho mejor. Vamos con la definición de una derivada. Una derivada es el valor de la pendiente en un punto de nuestra función. No os estáis enterado de nada, yo tampoco lo hice en su momento, pero ya lo veréis. Esto es una función, no os asustéis por lo que pongo aquí, f de x, simplemente es una función que vale x, la función puede ser una cosa muy sencilla como x al cuadrado más 1. Esta es mi función. Y esta función tendrá su f' de x. Atentos a esta comita de aquí. Esta coma se lee como prima. Y cuando la ponemos detrás de una función, quiere decir que esta función se ha derivado. Hay una definición de derivada que es esta de aquí, pero ya la pasaremos luego a explicar más detenidamente porque veréis aquí los límites que habéis tenido que tocarlos hace poco. Si no sabéis límites, difícil derivar. Y tiene todo este carro de aquí que es un poco confuso, pero ya lo veréis que más adelante lo demostraremos y es muy intuitivo. Un concepto súper importante para las derivadas es la pendiente. Aquí, por ejemplo, yo tengo una función lineal, pero es una pendiente. Es decir, recordemos el término de pendiente, era cuánto subía o cuánto bajaba mi función, en este caso mi línea, cada vez que yo avanzaba una unidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí empezamos en el 0 y más o menos estamos viendo que cada vez que yo avanzo 3, acabo subiendo otros 3. Por lo tanto, esto se hacía, si os acordáis, la pendiente era la diferencia de y entre la diferencia de x. ¿Cuántos he avanzado aquí yo? 3. ¿Cuántos he avanzado yo en la y? Otros 3. Pues entonces, mi pendiente es de 1. Las pendientes positivas eran las que iban hacia arriba y las pendientes negativas eran las que iban hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? A más valor tenga mi pendiente, más empinado será. Una pendiente de 2, está por ejemplo la pendiente de 1, pues una pendiente de 2 querrá decir que cada vez que yo avanzo 1, subo 2. Por lo tanto, es una pendiente que es así. Es mucho más empinada. Y si es una pendiente negativa, quiere decir que va bajando. Ahora que ya sabemos este valor de la pendiente, o este concepto de pendiente lo tenemos un poco más claro, vamos a ponernos con las derivadas. Vamos a ver ahora el concepto de tangente en un punto, en una línea tangente. Vamos a dibujar una función, ¿vale? Una función cuadrática muy sencillita, que es esta x cuadrado más x más 1. Esta la tengo aquí, la he hecho yo antes con el GeoGebra, y aquí la tenéis representada. Pues hay unas líneas, a cada punto de la función, yo voy a poner ahora aquí 3, hay una línea tangente. ¿Qué quiere decir que sea una línea tangente? Una línea tangente es aquella línea que coge y pasa por un punto de la función, pero solo por uno. Es decir, viene por aquí y toca este punto rojo que vemos y ya luego se va y no lo vuelve a tocar. Para cada punto que conforma nuestra función hay una línea tangente. Es el valor de esta línea tangente, que si os fijáis es una pendiente, en este caso una pendiente descendente, lo que dará el valor a nuestra derivada. Aquí tenemos la primera que yo intento dibujar a mano alzada, aquí tenéis la segunda y aquí tenéis una tercera. Este de aquí es un caso de una pendiente negativa, una pendiente positiva y aquí tenéis una tangente de 0, la del medio, la naranja. ¿Esto qué nos dará? ¿Por qué nos importa el valor de la tangente? Pues bien, nos importa porque yo sé que si una función tiene una pendiente positiva, tiene un valor positivo de la recta tangente, un valor positivo de una derivada, sé que mi función es creciente. Si el valor de la pendiente es negativo, sé que es decreciente. Y si sé que es cero, sé que encuentro un máximo o un mínimo. Y cuando vaya a estudiar esas funciones, cuando vaya a estudiar
su crecimiento y su decrecimiento, haciendo las derivadas, encontraré esos valores. Vamos a seguir con ello y vamos a ver el por qué el valor de esta pendiente es tan importante. Ahora vamos a trabajar con el concepto de la derivada, pero vamos a darle un ejemplo gráfico, así es mucho más fácil de entender. Aquí tenemos la definición de una derivada, ya vamos a ver de dónde sale esto. Vamos a volver a coger el concepto de la pendiente, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis muy claro, porque básicamente ahí es de donde sale todo. Vamos a escribirlo aquí, pendiente es igual a i final menos i inicial, partido x final menos x inicial. Ok, vamos a definir ahora esto en la gráfica. Yo voy a coger aquí y voy a poner, aquí va a estar mi x inicial y aquí va a estar mi x final. Como todas las x de una función, corresponden a un punto de la función y estos puntos siempre tienen un valor, igual que tienen un valor x, tiene un valor de y. Este valor pues será mi f de x0 y mi f de x final. Vale, hemos visto que la definición aquí hay h's y yo no tengo h's por ningún lado. Vamos a ponerlas. Vamos a hacer un pequeño cambio. Pues yo voy a coger aquí y voy, esta x final la voy a cambiar de nombre. Cuidado, sigue siendo lo mismo, solo lo voy a cambiar de nombre, ¿vale? Y voy a hacer lo siguiente. Yo sé que de aquí a aquí vale x. De aquí a aquí voy a decir que vale h. Por lo tanto, estoy en lo correcto si digo que esto tiene el valor de x más h. Vale, esto de aquí más el trocito de h que yo le he sumado. Por lo tanto, esta es mi f de x, x0 es lo mismo, y esta de aquí va a ser mi f de x más h. Por lo tanto, voy a coger y voy a reescribir esta ecuación de aquí. Y entonces mi pendiente va a ser igual a y final, que es esto, f de x más h, menos mi inicial, que es f de x. Hemos dicho que el 0 da igual. Y abajo tengo mi x final, que vale esto, menos mi x inicial, que vale esto. X más h menos x. Vemos que las h ya nos han aparecido y podemos trabajar con estas cosas un poco. Si os fijáis, lo que tengo arriba y abajo, lo que tengo arriba es exactamente lo mismo. Y lo que tengo abajo, una x en positivo y una x en negativo, se me va. Así que me queda solo h abajo. Vamos a coger este concepto y lo vamos a simplificar. Y dejo solo lo que me interesa, que es la h. Vale, pero yo ahora acabo de decir, me decís, Pau, tú has hecho la pendiente. Y yo, efectivamente, he hecho la pendiente. Pero es que hay una cosa muy importante aún que no hemos hablado, que son este límite de aquí. El límite de mi función cuando h tiende a 0. Yo ahora lo que he hecho es esto de aquí. He cogido y he hecho esta línea que pasa por estos puntos. Pero antes os he dicho que la recta tiene que ser tangente. Y esta no es una recta tangente, es una recta secante, corta por más de un punto de mi recta. ¿Cuándo esa recta se volverá tangente? Cuando mi valor de x esté cuando mi valor de h esté muy próximo, sea un valor muy pequeño. Es decir, mis dos puntos, si yo tengo dos puntos así y los uno mediante una línea, me cortan la función. Aquí porque me he ido un poquito, pero me la cortarían por el medio totalmente. Pero si yo esos dos puntos, en vez de tenerlos tan separados, los junto mucho, es decir, h, el valor entre puntos, tiende a 0, podemos decir, tiene que ser esto infinitamente pequeño, casi 0. Podemos decir que la recta que tenemos entre estos dos puntos es una recta tangente y por lo tanto su valor de la pendiente nos dirá el valor de la derivada. Por lo tanto, esto lo cambiamos y decimos que mi derivada es igual al límite de mi función, es decir, de f de x más h menos f de x, cuando mi h tiende a 0. Y ya veremos que si yo cojo y sustituyo mi función aquí dentro, me va a dar el valor de la derivada. Pero eso lo veremos más adelante en otros vídeos, poco a poco. Para terminar, aquí tenemos un ejemplo muy gráfico, no vamos a calcular nada, simplemente vamos a ver el valor de las pendientes, el valor de las derivadas a lo largo de la función. Aquí sabemos
que yo tengo aquí rectas que van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, es decir, la pendiente sigue siendo positiva. Perdonadme si no la hago justo pegada a la línea, pero es un poco difícil. Aquí se va curvando, se va curvando, se va curvando, y conforme me acerco a este máximo, se vuelve cero. Mi pendiente se vuelve cero. ¿Por qué? Porque es totalmente plano. Y luego, si sigo resiguiendo mi función, esa pendiente cada vez va bajando más, hasta que llega aquí y vuelve a ser cero. Es decir, cuando mi función crece, voy a borrarlo todo para que sea muy claro, cuando mi función crece, mi pendiente es positiva. El valor de la derivada será positivo. Cuando llego a un máximo o un mínimo, el valor de la derivada es cero. Aquí el valor de derivada es negativo, aquí vuelve a ser cero y aquí vuelve a ser positivo. Controlar las derivadas nos irá muy bien para entender cómo se comporta una función y saber dónde nos encontramos. Ya lo veremos conforme lo vayamos calculando. Ahora son solo ideas que os quiero introduciendo en la cabeza y que no os asustéis y sobre todo que sepáis lo que estáis haciendo cuando estáis derivando.